Hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos van a acompañar en la transmisión en vivo de esta nueva conferencia de prensa, esta vez a cargo del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE, de la Universidad Nacional. Les invitamos para que por favor se mantengan en línea. Dentro de muy pocos instantes vamos a iniciar con la transmisión en vivo y la presentación de los resultados del informe que el CIMPE nos tiene preparados para esta mañana. Les agradecemos, puedan acompañarnos. El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional, tiene el agrado de presentarles esta mañana un informe especial que, por un lado, hace un repaso sobre los principales indicadores macroeconómicos de Costa Rica y el mundo entero para el cierre de este 2025 y que, por otro lado, también proyecta cómo van a estar esos indicadores de cara al próximo 2026.
Por otra parte, también este informe incluye un apartado especial sobre la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. Este informe se le ha denominado Pymes después de la pandemia, resiliencia, retrocesos y una recuperación que aún no llega. Para efectos de esta transmisión en vivo, les recordamos que quedará grabada posteriormente a su transmisión y que, por supuesto, todas aquellas personas que deseen plantear alguna pregunta, alguna consulta, pueden realizarla en el apartado de comentarios de esta transmisión en vivo. Nosotros con todo gusto la leeremos para que eventualmente nuestros voceros puedan contestarlas. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en mesa principal esta mañana. El máster Marco Toya Chavarría, director del CIMPE de la UNA, y la investigadora y académica máster Ivania Bolaños Herrera. Ellos van a tener a cargo la presentación de este informe, el cual inicia a partir de este momento. Muchas gracias por la presentación. Me indican si el micrófono está correcto. Muchas gracias por la presentación. Como se adelantó, pues el día de hoy, primeramente desde el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE de la Universidad Nacional, darles la bienvenida a esta actividad y agradecerles el seguimiento a quienes están de manera virtual, presencial o incluso de manera diferida. También aprovechar un momento para agradecer a todos los medios de comunicación que nos han acompañado a lo largo de este año en las conferencias de prensa que hemos desarrollado en el marco no solo de las proyecciones y coyuntura macroeconómica, sino además en otras investigaciones que desde el CIMPE hemos realizado, así como el agradecimiento a Una Comunica y al personal que también nos apoya en estas transmisiones. En este caso vamos a iniciar en una primera parte con lo que es la coyuntura macroeconómica, lo que ha sucedido alrededor del 2024 con los principales indicadores macro, lo que esperamos a partir de las proyecciones propias que el CIMPE realiza con base a nuestro modelo de proyección macroeconómica, y en una segunda parte de la presentación vamos a hablar sobre qué ha pasado con la estructura o el tejido empresarial en Costa Rica, diferenciando a través de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Para iniciar voy a trasladar la palabra a Ivania Bolaños, quien iniciará con la parte macroeconómica. Muchísimas gracias, don Marco, y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por crear todos estos espacios de divulgación y diálogo sobre el acontecer tanto económico como del contexto internacional, nacional, de lo que está sucediendo en nuestra economía. Para iniciar, vamos a valorar primero que todo el tema del contexto internacional. Es importante comprender el entorno global en el cual se está desenvolviendo nuestra economía. Según las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial cerrará este 2025 con un crecimiento del 3.2% y para el 2026 se mantiene un crecimiento proyectado del 3.1%. Estos datos reflejan una leve mejora para el cierre del presente. Listo. Gracias. Estos datos lo que reflejan es una leve mejora para el cierre del presente año respecto a lo previsto meses atrás. Esta leve mejora es impulsada principalmente por la moderación de algunos aranceles que habían presionado al inicio de este año dentro de lo que es el comercio internacional y también por un repunte en lo que es la actividad económica en la primera mitad del año. Sin embargo, para lo que es el año 2026, el panorama sigue rodeado de mucha incertidumbre y esto obedece a varios factores que vamos a detallar a continuación. El primer factor al cual hacemos alusión son las tensiones financieras y la posible burbuja en torno a la inteligencia artificial. En los mercados internacionales ha surgido una creciente discusión sobre esta posibilidad de una burbuja financiera vinculada a las inversiones en inteligencia artificial. Diversos organismos, incluidos entre ellos la Organización de Cooperación del Desarrollo, la OCDE, señalan que el fuerte incremento en el valor de las empresas tecnológicas, la llegada también masiva de inversiones a este sector
y el relajamiento de algunas condiciones financieras podrían generar un ajuste brusco si las expectativas no se cumplen como pues se esperan. ¿Qué entonces podría o qué significaría esto en términos prácticos? Bueno, podría producirse entonces una caída repentina en las bolsas internacionales, podría también alucir a una pérdida de riqueza en los hogares que invierten en estos mercados, podría también generar condiciones crediticias más estrictas, podría también generar una reducción de la inversión, especialmente en lo que son los países con más problemas en deuda pública y privada. De hecho, ya hemos notado algunos de estos efectos y estas señales de volatilidad, como lo que fueron las caídas repentinas en los índices bursátiles tras los resultados financieros de las empresas tecnológicas en lo que fue justamente el mes pasado, en noviembre, destacando el ejemplo del caso de Nvidia. Algunos inversionistas institucionales, como lo fueron los fondos de pensiones del Reino Unido, han empezado a reducir su exposición a acciones estadounidenses, especialmente las relacionadas con lo que es la inteligencia artificial. Estas sanciones lo que hacen es que nos obligan a mantenernos atentos al 2026 y a crear un ajuste de esta naturaleza tendría repercusiones mundiales, ¿verdad? Entonces, incluyendo economías pues endeudadas como lo que es la nuestra. Además, otro factor que tenemos como determinante para la economía global son las relaciones entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias comerciales del mundo. A pesar de que meses recientes se alcanzó una tregua parcial, esto aún no representa una normalización completa. Persisten tensiones significativas. Estados Unidos mantiene aranceles elevados sobre sectores estratégicos chinos, como lo son los vehículos eléctricos, como lo son las baterías, como son la tecnología avanzada. Entonces, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional advierten que estas medidas han reducido el crecimiento del comercio mundial y han incrementado la incertidumbre para los inversionistas. Además, se están reconfigurando las cadenas globales de valor mediante lo que son los procesos de nearshoring y friendshoring, ¿verdad? Lo que implica que algunas inversiones se han desplazado y esto hacia países considerados más seguros, ¿no?, en términos comerciales, mientras que otros enfrentan una menor demanda externa y una mayor volatilidad. En síntesis, aunque han relajado algunos aranceles, la relación sigue siendo bastante frágil y continuará influyendo en los flujos comerciales y de inversión durante lo que es el año 2026. Otro factor determinante para la economía global es el nivel geopolítico, en el cual tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que sigue siendo un factor de incertidumbre para la economía mundial, a pesar de los avances en el llamado Plan de Paz respaldado por Estados Unidos. Aún no existe un cese al fuego. Los ajustes que se han venido realizando al borrador del acuerdo reflejan aún tensiones persistentes entre ambas partes. Esto mantiene lo que son elevados riesgos sobre lo que es precios internacionales de energía y alimentos, inversiones en Europa Oriental, lo que es la estabilidad económica también global en general. Y mientras que no haya una claridad sobre una resolución en el conflicto, la incertidumbre seguirá siendo un elemento central dentro de lo que es el panorama internacional. En cuanto a lo que es el ámbito financiero internacional, tenemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo nuevamente sus tasas de interés justamente el día de ayer, acumulando ya 3 recortes consecutivos. La tasa quedó, según lo que se estipuló el día de ayer, quedó en un rango entre 3.50 y 3.75%, y ellos anticipan únicamente un recorte adicional para el próximo año. Sin embargo, lo que se ha visto es que el comportamiento que ha tenido la Fed está estrechamente ligado al desempeño del mercado laboral y a lo que es la evolución de la inflación.
por lo que los próximos datos podrían también modificar su estrategia claramente y por lo que la trayectoria de esas tasas para el 2026 sigue siendo incierta. A esto también se le suma el fin del programa de reducción del balance de la Fed, el cual ha generado algunas tensiones en lo que es el mercado monetario y en el uso de mayor facilidades de liquidez. Estos movimientos siguen siendo interpretados como señales de un entorno financiero más ajustado. En paralelo, la deuda pública global continúa creciendo. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, proyecta que para el 2029 este superará el 100% del PIB mundial, alcanzando su nivel más alto en décadas. Entonces, este entorno lo que implica son retos importantes para países avanzados, para países emergentes, especialmente aquellos con mayor vulnerabilidad fiscal. Continuando también un poco con lo que se observa en el mercado estadounidense, estamos viendo un mercado laboral en Estados Unidos con un enfriamiento gradual. Un elemento que ha influido son las decisiones de la Reserva Federal, ¿verdad? Es justamente esto, el mercado laboral. Y es que solo en octubre de este año Estados Unidos registró 153,000 despidos anunciados, el nivel más alto para un mes de octubre desde el 2003. De ellos, de estos despidos, más de 31,000 despidos estuvieron vinculados a procesos asociados con la inteligencia artificial, formando también parte de un total acumulado de más de 48,000 despidos relacionados a este efecto. Algunos ejemplos recientes son Amazon, que redujo alrededor de 14,000 puestos corporativos, y HP ya también anunció que eliminará entre 4,000 y 6,000 empleos hacia el 2028, esto con el objetivo de integrar un poco más lo que son procesos basados igualmente en inteligencia artificial y en reducir sus costos. Si bien no todo despido está asociado directamente a lo que es la inteligencia artificial, esta tecnología está convirtiendo también en una herramienta para reorganizar los procesos y justificar un recorte de personal. Y esto influye a su vez en lo que son las expectativas sobre las tasas de interés, como mencionaba anteriormente, también pues con el consumo interno y con las condiciones financieras globales. Entonces, en síntesis, en el mercado internacional o en el contexto internacional, para el 2026 se caracteriza por venir acompañado de riesgos relevantes, tensiones financieras vinculadas a la inteligencia artificial, relaciones comerciales aún frágiles entre lo que es Estados Unidos y China, una incertidumbre geopolítica por la guerra Ucrania y un entorno de tasas de interés que continúan aún ajustándose. En cuanto a lo que es la economía nacional, ya una vez contextualizado el panorama internacional, pues conviene ya ver qué es lo que tenemos en nuestra economía. Costa Rica pues no es ajena a estas tendencias globales y lo que observamos es que la economía nacional continúa creciendo, pero cada vez a un ritmo más lento, con un ritmo menor y de manera desigual entre sectores, que eso ya lo veníamos informando desde nuestros informes anteriores. Para el cierre del 2025, las proyecciones apuntan a un crecimiento de 4,2%, consistente con lo señalado ya por el Banco Central de Costa Rica. Y para el 2026, lo que se anticipa es un crecimiento del 3,5%. Esto de acuerdo a nuestras proyecciones, a las proyecciones realizadas por el Centro Internacional de Política Económica, donde este 3,5 estará dentro de un rango que oscila entre el 3,25 y el 3,75%. Este escenario refleja tanto debilitamiento de algunos sectores productivos como también el impulso de otros que continúan dinamizando la economía. ¿Por qué se proyecta un crecimiento más moderado para el 2026? Bueno, al observar el índice mensual de actividad económica que se observa al lado derecho de la pantalla, el IMAE, vemos que aunque la economía sigue avanzando, lo hace con un menor dinamismo y con contrastes realmente importantes entre el régimen definitivo y el régimen especial. El régimen definitivo, recordemos que concentra la mayor parte de las actividades económicas del país y del Producto Interno Bruto, muestra un comportamiento estancado, prácticamente sin crecimiento.
Por el contrario, el régimen especial, donde se ubican principalmente lo que son las empresas de zonas francas, sí registra un crecimiento importante. Sin embargo, su peso relativo dentro de lo que es la economía total no es suficiente para impulsar de forma contundente el crecimiento agregado del país. Esto explica por qué el IMAE general, que es línea punteada en color naranja, termina pareciéndose más al desempeño del régimen definitivo que al del régimen especial. También, pues, para contextualizar y abrir un poco el por qué está sucediendo esto, veamos algunos sectores que crecen cada vez menos y de un modo disímil. Acá tenemos sectores con crecimiento nulo o negativo. Hay 4 actividades económicas que demuestran un desempeño débil o incluso contractivo. Entre ellos están construcción, el sector agropecuario, el sector de administración pública y seguridad social y el sector de enseñanza y salud humana. En estos sectores, toda la producción, tanto la producción como el empleo, donde vemos la línea amarilla, que es la producción, y la línea verde, la cantidad de ocupados en cada uno de estos sectores antes mencionado, se mantiene prácticamente constantes o con variaciones mínimas. Igualmente, para abordar un poquito más al respecto de qué es lo que está sucediendo en estos sectores, tenemos como ejemplo el sector construcción y el sector agropecuario. Dentro del sector construcción, ya veíamos en la diapositiva anterior, que el nivel de empleo permanece estancado desde el 2022 en alrededor de unas 140,000 personas y la producción cae. ¿Por qué cae? Bueno, debido especialmente a la reducción en obras privadas, en particular en lo que son proyectos de inversión o en proyectos no residenciales, más bien como naves industriales, labores locales comerciales, centros comerciales, aunque hay cierto también repunte en lo que son construcción de viviendas de interés social, proyectos residenciales para familias de ingresos medios. Esto realmente no compensa la caída del sector en general, y la construcción con destino público tampoco logra revertir el resultado general. Luego, por el lado del sector agropecuario, tenemos, según los datos del INEC, se muestra que el área cultivada del país se redujo en un 10% desde el 2021, pasando de 429,000 a 386,000 hectáreas. De 21 cultivos analizados que están presentes tanto en el año 2021 como en el 2024, donde puedan ser comparables, 14 han perdido su área de siembra, incluyendo entre ellos el arroz, siendo el arroz el más importante, donde también se ve un poco o se refleja un poco de lo que ha acontecido en todo lo que es la ruta del arroz, por ejemplo. También están otros cultivos como lo que es la papa, la cebolla, el ñame, la naranja, el palmito, mango, café, caña de azúcar, etc. Este retroceso lo que explica es la caída de la productividad y la reducción del empleo, pasando, pues, como se observaba en la diapositiva anterior, de unas 217,000 personas a 200,000 en 2025. Igualmente, en lo que es administración pública, educación y salud, aunque el empleo aumenta ligeramente, la productividad se mantiene casi invariable, por lo que su contribución al crecimiento también es limitada. Pasando a los sectores, o de manera análoga, se muestran las 4 ramas que sí muestran un crecimiento sostenido. Hay 4 actividades que destacan por su dinamismo. Entre ellas están las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicio de apoyo, la manufactura, el transporte y el almacenamiento y la información y comunicaciones. En estos sectores se observa un avance simultáneo en la producción y el empleo. La excepción un poco parcial, podríamos llamarle, es la manufactura, donde el aumento de la producción no se traduce en un incremento proporcional del empleo. Esto debido, pues, a un componente tecnológico, mayor uso de tecnología, automatización y procesos más intensivos de capital.
Como señalé antes, también varias de estas actividades se desarrollan principalmente en zonas francas, pertenecientes pues entonces al régimen especial, que es el que actualmente, como veíamos anteriormente, sostiene buena parte del crecimiento económico del país. Igual, conversando un poco de lo que es la parte del mercado laboral, tiene dos realidades distintas. El mercado laboral costarricense refleja una dualidad que es un poco preocupante. Las personas con educación universitaria son quienes más se están incorporando al empleo, o quienes realmente se están incorporando al empleo. Pasan de 679,000 aproximadamente de personas en 2024 a 703,000 aproximadamente en el 2025. ¿Y qué es lo que observamos? Que quienes tienen secundaria incompleta o menos, por el contrario, son quienes más están saliendo del empleo o no logran pues insertarse al mercado laboral. Además, aunque la cantidad de personas ocupadas verdaderamente aumentó en unas 10,000 personas durante el último año, como se observa también en la línea azul, unas 50,000 personas han salido de la fuerza laboral en ese mismo periodo. Entonces, esto plantea interrogantes importantes sobre las condiciones del mercado laboral, sobre lo que es la informalidad, sobre lo que es el desaliento, sobre lo que son las barreras del acceso a un empleo formal. También, recapitulando un poco de lo que está aconteciendo en el mercado nacional, vemos que el turismo en el país cae, que no ha logrado recuperarse en las cifras previas a pandemia. Vemos que en 2019 ingresaron alrededor de 2.56 millones de turistas y en octubre del 2025 se registraron 2.34 millones. Estos son datos acumulados a octubre, de cada año acumulados a octubre. Incluso este dato del 2025 está por debajo del mismo periodo del año pasado. Entonces, este comportamiento implica también desafíos para una de las actividades económicas que históricamente ha sido un motor de crecimiento para el país y de generación del empleo. ¿Qué tenemos en cuanto a lo que es política monetaria e inflación? Bueno, la inflación continúa con valores por debajo del rango meta del Banco Central de Costa Rica. Se mantiene baja, bastante baja, influenciada principalmente por lo que es la caída en los precios de bienes agrícolas y de combustibles, y que en realidad esto se espera que continúe así el próximo año. Se espera precios tanto en combustibles como en bienes agrícolas que estén pues bajos, ¿verdad? La inflación subyacente se mantiene positiva, pero desacelerándose, reflejando así una demanda interna moderada. Llevamos 31 meses sin cumplir nuestra meta de inflación, o la meta de inflación determinada por el Banco Central, donde la variación interanual a octubre del presente año es de menos 0.38%, lejos del 2%, al que ya se estaría entrando a ese rango meta del 3%. Entonces, continuamos también con ese proceso de ver cómo mantenemos una inflación estable, pero dentro del rango meta. En cuanto a lo que es las tasas de interés, la tasa política monetaria ha disminuido y se comporta de forma semejante a la tasa básica pasiva, pero cuando vemos las tasas activas negociadas por los bancos no muestran este mismo comportamiento, es decir, las tasas que enfrentan las empresas y los hogares no han reflejado plenamente las reducciones aplicadas por el Banco Central. Sin embargo, vemos que muchísimos de los créditos ya fueron otorgados, ya están aplicadas estas tasas, y pese a que son bajas, todavía pues podría haber un espacio para que sean aún menores. En cuanto a lo que es la política fiscal, los ingresos fiscales crecen a un ritmo menor que el Producto Interno Bruto y siguen siendo insuficientes. Destacan, por ejemplo, en lo que es la partida de las tasas de variación interanual de los ingresos totales del gobierno central, la caída del 14% respecto al 2024 en los ingresos por consumo, lo cual también presiona las finanzas públicas. Si vemos los ingresos o la relación deuda-PIB,
se mantiene por debajo del 60%, pero existe un riesgo creciente de que este nivel no pueda sostenerse en el mediano plazo, dado que, bueno, a septiembre de este año estaba en 59.2%, entonces ya nos estamos acercando nuevamente a ese 60%. Esto lo que hace es que los ingresos actuales no compensan plenamente las obligaciones del Estado y tampoco pues la parte del deterioro paulatino que se está observando de la regla fiscal y otros componentes de la macrofiscal. Entonces, es decir, la reforma fiscal anterior ya no es suficiente para responder a las necesidades del país. Ya lo hablábamos en el informe anterior cuando abordábamos un poco de una forma más amplia todo lo que está sucediendo con el gasto público también. Entonces, pese a que el próximo año se espera que continuemos con esta relación por debajo del 60, se necesita hacer políticas más a largo plazo, se necesita crear una nueva reforma fiscal. La noticia pues, de los últimos días, de las últimas semanas ha sido pues, el tipo de cambio, ¿verdad? Donde finalmente este protagonismo que ha tomado el tipo de cambio se explica principalmente por el ingreso de divisas para el pago de salarios, para lo que son servicios, el pago de aguinaldos por parte de empresas extranjeras que ha aumentado considerablemente en los últimos años. La reducción también en la demanda de divisas está asociada a menores precios del petróleo y también la menor necesidad de lo que es el Ministerio de Hacienda para captar recursos en el mercado interno. Esto tras recibir recursos externos por lo que es la colocación de alrededor de 1.000 millones de euros. Todos estos factores combinados han generado esta apreciación del colón en las últimas semanas. Sin embargo, pese a que en el gráfico se observa que ha sido muy brusco, realmente es pues una cuestión de escala del eje, pero no ha sido tampoco tan elevado. Se espera que para el próximo año el tipo de cambio igual se mantenga alrededor de los 500 colones. Y bueno, todos estos datos, en resumen, lo que muestran es que Costa Rica enfrenta un panorama pues mixto, hay sectores creciendo que continúan con fuerza, especialmente todo lo que es vinculados a la economía del conocimiento, a lo que es el régimen especial, mientras otros permanecen claramente rezagados o incluso con contracción. El empleo mejora para las personas con mayor formación académica, pero se deteriora bastante para lo que son los grupos de menores niveles educativos. El turismo no termina de recuperarse, la inflación se mantiene baja y las tasas de interés aún no reflejan plenamente la postura expansiva del Banco Central. Y en materia fiscal persisten retos estructurales que requerirán atención en los próximos meses y todo esto pues define el contexto en el cual se enmarcan las proyecciones macroeconómicas para el 2026, las cuales, pues como se muestran acá, según nuestras proyecciones, lo que tenemos es un crecimiento económico que va a estar dentro del límite inferior de 3.25% y un límite superior del 3.75%. Tasas de intereses que van a rondar entre el 3.45% y el 3.95%, y una inflación entre el 0% y el 1%, la cual ya se espera que se acerque más al rango meta, pero que aún todavía no va a llegar. Estas son nuestras proyecciones según nuestro modelo de proyecciones económicas realizado acá en el Centro Internacional de Política Económica. Ahora vamos a continuar un poco con lo que es este informe especial de pymes. Para eso voy a darle la palabra a mi compañero, don Marco Toya. Gracias, Ivania, por la presentación de la parte macroeconómica. En esta ocasión quisimos hacer o presentar un análisis que trate de reflejarnos cuál ha sido, por un lado, la evolución del ecosistema empresarial en Costa Rica, segmentado pues, por micro, pequeña, mediana y medianas empresas, considerando también obviamente las grandes, pero a la vez ver qué tan resilientes han logrado ser
posterior a la pandemia, en ese proceso de recuperación económica, si lo llamamos de esta manera. Utilizamos la base de estadísticas empresariales que tiene el Banco Central de Costa Rica, que tiene información o recopila información sobre las pymes y las grandes empresas, y a partir de esta información presentamos el siguiente análisis. Tal vez es importante tener en cuenta que la clasificación que se hace para microempresas son aquellas empresas que tienen entre 1 persona a 5 personas como trabajadores. O sea, es un ecosistema empresarial relativamente pequeño, algunas son unifamiliares, tienen una estructura pues productiva pequeña comparada con empresas pues más grandes. Las pequeñas empresas tienen una categoría que las ubica entre el rango de 6 a 30 personas, las medianas una estructura de entre 31 personas a 100 personas, y en adelante de 100 personas pues se catalogan como grandes empresas, un poco para poder contextualizarnos cuando hablamos de micro, pequeña y mediana empresa. Una de las primeras características que surgen de este análisis y que es sumamente llamativo es ver la composición del parque empresarial. Al 2024, si tomamos los datos del total de empresas que recopila esta encuesta empresarial del Banco Central, tenemos que el 81% del ecosistema son microempresas, es decir, esas empresas que cuentan de entre 1 persona a 5 personas, que como decía anteriormente es un ecosistema inclusive en muchos casos de emprendimientos familiares, mientras que las empresas grandes abarcan apenas el 1%, las empresas pequeñas el 5% y las empresas medianas el 2%. Entonces esa es la estructura que tenemos, un 81% del total de las empresas constituye la base más amplia de ese ecosistema empresarial costarricense. Aunque eventualmente pues, suelen operar con escalas que uno llamaría más limitadas, una estructura productiva más reducida, su valor agregado o su impacto realmente es considerable en términos de volumen y en términos territoriales, porque las micro y las pequeñas y medianas empresas las ubicamos a lo largo de todo el territorio nacional. El panorama cambia cuando vemos cómo se distribuyen los ingresos que el sistema empresarial costarricense genera. Allí nos encontramos que el 74% de los ingresos están asociados a las empresas grandes, el 9% a las empresas medianas, otro 9% a las empresas micro y un 8% a las empresas que clasificamos como empresas pequeñas. Entonces, si bien es cierto, las grandes empresas son pocas en número, concentran la mayor cantidad del ingreso empresarial y también lideran, y esta es una de las características pues tal vez importantes, son las que lideran la actividad exportadora del país o la actividad comercial del país hacia el exterior, y esa es una de las características que hace que pues tengan también mayores niveles de productividad, mayores niveles de producción y por tanto mayores valores en ventas y por supuesto en ingresos. Adicionalmente, si lo vemos en términos pues, de importaciones y exportaciones, vemos que efectivamente las grandes concentran el total de las exportaciones costarricenses, alrededor de un 95%, porque tienen la característica de que las grandes están además ubicadas en zonas francas particularmente, y mucha de esta inversión, como vamos a ver más adelante, ha estado asociada a inversión extranjera directa, que lo que hace es proyectarnos a nivel del comercio internacional en industrias como por ejemplo de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos electromecánicos, entre otros. Y asimismo las grandes empresas también tienen pues niveles amplios o importantes de importaciones, pues en términos de distribución importan el 87% del total que se importa en el país. Las microempresas, pese a sus limitaciones, pues aparecen como el segundo grupo más importante en ingreso total y están más relacionadas con actividades locales o comerciales. Y de ahí que entender que aunque las grandes generan una masa muy importante de ingreso, las pequeñas, las micro y pequeñas empresas tienen un rol fundamental en la economía doméstica o en la economía nacional. Cuando observábamos
el crecimiento del PIB, vemos un PIB muy diferenciado entre régimen especial y entre régimen definitivo. El régimen especial obviamente crece a tasas pues, bastante importantes, y que es donde están esas mayores empresas vinculadas al comercio internacional. Pero las micro, pequeñas y medianas empresas probablemente están, y digo probablemente, lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente están centradas o están focalizadas en la parte de la economía local, que es la que en este momento no camina o no mantiene un ritmo de crecimiento importante. Siguiendo con el análisis, también vemos realidades en términos salariales. Si vemos y tomamos el salario medio anual por trabajador, por empresa, según el tamaño, identificamos que las empresas más grandes concentran los mayores salarios. Y en esa misma escala vemos que le siguen las medianas, las pequeñas y las microempresas. Entonces, los salarios en promedio efectivamente aumentan de forma notable con el tamaño de la empresa. Y esto puede deberse a que las empresas efectivamente grandes operan con mayores niveles de productividad, tienen mayor acceso a tecnología, mayores posibilidades de innovar, de consolidar sus cadenas productivas, de negociar con proveedores, y ofrecen una estructura también muchísimo más formal que les permite entonces ofrecer mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones. Por su parte, en contraste, las micro, pequeñas empresas tienen mayores restricciones, probablemente tienden a operar con márgenes de ganancia muchísimo más estrechos, su productividad es relativamente menor, tienen que buscar mayores oportunidades para la reducción de costos, y lo otro es que operan también en muchos casos bajo modelos familiares o de autoempleo, donde en muchos casos el propietario y su entorno cumplen funciones operativas en las cuales no necesariamente se ve reflejado una remuneración o un salario de manera formal. Algo similar hicimos, pero teniendo en cuenta una diferencia, y es que cuando analizamos la base de estadísticas nos encontramos que hay una cantidad importante de microempresas principalmente que no reportaban trabajadores. ¿Y por qué puede suceder esto si tienen ventas, si reportan ingresos, si reportan otras estadísticas? Porque probablemente cuando se les pregunta cuántas personas tienen contratadas, a lo mejor o es personas del núcleo familiar o bien es una empresa unipersonal. Entonces lo que hicimos fue tratar de generar un indicador que nos pudiese aproximar un número de trabajadores por estas empresas que no reportaban necesariamente empleo. Y vemos que ligeramente cambian las condiciones para las medianas y pequeñas empresas. Esto quiere decir que estas empresas, aunque no concentran pues, todo el ingreso del país, pues haciendo estos ajustes, son comparativamente similares a los ingresos que se reciben por trabajador en el sector de las grandes empresas. Sin embargo, en las microempresas sí encontramos una diferencia importante, no tan grande como en el caso anterior, pero la diferencia efectivamente se mantiene. La otra característica que llama la atención es ver cuál ha sido la evolución del parque empresarial ahora sí a lo largo del tiempo. Tenemos estadísticas que nos permiten ver esa evolución desde el 2005 hasta el 2024 y nos encontramos pues un parque empresarial que crece pues relativamente de forma robusta, incluso anterior a la pandemia. En términos generales, tanto micro, pequeñas, medianas empresas venían mostrando unas tasas de crecimiento relativamente saludables o buenas, pero ¿qué sucede a partir de la pandemia? Entonces nos encontramos, el primer gráfico que tenemos allí en color verde y rojo, tanto la evolución de las grandes como las medianas empresas. Vemos que en estas empresas el parque empresarial, cuando sucede la pandemia por COVID-19,
cae relativamente poco, pero logra recuperarse y logra recuperarse a niveles similares a los que teníamos antes del 2020. Esto quiere decir que tanto las grandes como las medianas empresas son, desde el punto de vista pues, empresarial y productivo, más resilientes a estos shocks externos. Incluso también lo vemos ligeramente a partir de la crisis del 2008. Son empresas que logran una recuperación relativamente mayor e importante. Sin embargo, cuando nos vamos al otro gráfico, al gráfico de la derecha, donde tenemos las micro, las pequeñas empresas y una categoría que nos aparece como no disponibles, allí notamos el efecto de la pandemia efectivamente en las microempresas. Si ustedes ven, la caída que se origina después del COVID-19 no ha sido posible de recuperar. Entonces, esto lo que nos dice es que la capacidad, primero, de resiliencia de estas empresas es muchísimo más baja, son empresas muy vulnerables y que tampoco las políticas de recuperación a partir del COVID-19 para el sector empresarial han logrado una activación o una reactivación económica de estos sectores, que no olvidemos que tenían dos características. Uno, que emplean en muchos casos pues, son emprendimientos que emplean al núcleo familiar, pero también que las encontramos a lo largo de todo el territorio nacional. Las pequeñas empresas generalmente pues, mantienen una tasa de crecimiento muy estable durante todo el periodo y no se nota necesariamente pues, una caída incluso pues, abrupta, y por tanto no se da o no se ve ese efecto tampoco en una recuperación pues, negativa, como lo vemos en el caso de las microempresas. La otra característica es que pues, tenemos un sector empresarial que en el 2005 pasó de 134.500 empresas aproximadamente a alrededor de 335.000 empresas en este periodo. También otra de los análisis que nos proponemos hacer un poco para reafirmar estas diferencias fue calcular un índice que buscara medir la evolución en el número de las empresas a través del tiempo. Y vemos que efectivamente lo que son las empresas medianas, pequeñas y las empresas grandes, vamos a pasarlo, gracias, y las empresas grandes, pues a partir de este índice efectivamente no solo muestran un crecimiento relativamente estable, sino que una recuperación efectiva posterior a la pandemia. Pero vean el caso de las microempresas, que son el 81% del sector empresarial en el país, venían incluso a tasas de crecimiento muchísimo más constantes que el resto de las empresas, pero a partir del 2020 caen de tal forma que no logran una recuperación efectiva. Entonces, este índice poco nos evidencia que la pandemia no solo generó un retroceso temporal, digámoslo así, en el sector empresarial costarricense, pero sino también que viene a cambiar la estructura o la composición del sector empresarial. ¿Por qué? Porque las micro comienzan a perder entonces participación dentro de nuestra estructura. La otra característica que también evaluamos mediante un índice fue el salario medio anual por empresa, y sucede más o menos lo mismo que vimos con el número de empresas. Las grandes empresas son las que aumentan salarios, y vemos en este caso más bien las empresas que han logrado mantener en esta imagen, las empresas que han logrado mantener una tasa creciente en términos pues, salariales, pues son las grandes, de manera pues, similar, pequeñas y medianas, pero con pequeñas variaciones. Obviamente los tres sectores empresariales fueron afectados por el COVID, pero las microempresas, en términos del salario medio anual, este salario cae a partir del 2020, a partir de la pandemia, y no logra tampoco una recuperación. Por ello es que su evolución salarial refleja limitaciones estructurales, menores márgenes de ganancia, menor capacitación o menor capacidad, de inversión, una mayor dependencia de la demanda interna, y ese pues, es un problema que tenemos. Si la economía local no crece y si la demanda interna no crece, pues estas empresas ven también reducidas sus posibilidades de mantenerse en el mercado, y una estructura pues, laboral que muchas veces se contextualiza en el autoempleo o el empleo
familiar. Ahora, si analizamos los ingresos y si analizamos la evolución de los salarios, pero considerando el parque empresarial tanto por el régimen definitivo con respecto al régimen de zonas francas, pues contrastamos que esta diferencia es sumamente marcada. La línea en color naranja son las empresas que se mantienen en el régimen de zonas francas, y allí vemos cómo el ingreso medio por empresa, que usualmente está pues más asociado a grandes empresas, crece de manera significativa y particularmente comienza a crecer a partir del 2017-2018, donde se da una atracción importante de inversión extranjera directa en actividades como hemos mencionado anteriormente, dispositivos médicos, electromecánicos y otros elementos pues, que hacen que este sector crezca de manera importante. Sin embargo, si vemos al inicio de los años de la década del 2000, la estructura era distinta. El régimen definitivo, es decir, la economía local, pesaba muchísimo más que el régimen de zonas francas. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? La economía local, en términos empresariales, se estanca y no crece en términos comparativos con el régimen de zonas francas. Y también evidenciamos la otra característica, que es la salarial. Los salarios, evidentemente, crecen en promedio más en el sector de zonas francas que en el régimen definitivo. Finalmente, también buscamos contrastar la ocupación en función del número de trabajadores, no solo ingresos, no solo salarios, sino también el número de trabajadores. Y vemos cómo es complejo para el sector del régimen de la economía local o definitivo mejorar la atracción o la ocupación. Las zonas francas siguen creciendo con fuerza, amplían su participación relativa en el mercado laboral, mientras que el régimen definitivo tiene una tasa, un patrón de crecimiento muchísimo más lento e incluso vulnerable ante shocks como la pandemia. Obviamente en el régimen de zonas francas se ve una pequeña caída, pero esto tiene que ver un poco con lo que ya hemos hablado en otros momentos, que en términos generales la ocupación en la economía viene decreciendo o viene cayendo. También buscamos hacer un análisis por actividad económica. Entonces tomamos todas las empresas y tratamos de observar cómo ha cambiado la generación de valor agregado en estas actividades económicas si comparamos el 2024, es decir, el año pasado, que es el que tenemos datos, con el 2019. Entonces, en términos de diferencias porcentuales o de puntos percentuales, los colores rojo o los colores amarillos muestran usualmente una reducción en la participación de las empresas en estos sectores en términos de valor agregado. Encontramos que efectivamente lo que hemos venido discutiendo durante este año y a lo largo de esta presentación, la industria manufacturera asociada a zonas francas muestra un crecimiento importante, que es la primera en color verde, pero comenzamos a ver el comercio al por mayor, el comercio al por menor, encontramos a ver actividades inmobiliarias, actividades de enseñanza, encontramos actividades que están relacionadas con el transporte y almacenamiento, con la agricultura, con la ganadería, con la silvicultura, que comienzan a mostrar pues una pérdida que no se ha logrado recuperar después de la pandemia. Y esto pues contrasta esa economía local donde tenemos una amplia variedad de empresas o microempresas, pero también pequeñas y medianas, que no logran arrancar o no logran moverse de manera dinámica dentro de la economía nacional local. Adicionalmente, quisimos observar cómo se muestra ese tejido empresarial a nivel regional y buscamos hacer un ranking por cantones y acá establecimos tal vez los 30 cantones con mayor participación en materia de ingresos que reportan las empresas. Algo que pues es evidente, la gran parte de los ingresos o de la participación de las empresas se encuentra asociada a los cantones que se encuentran en el área metropolitana, como es San José, que destaca en primer lugar, Alajuela, Escazú, Heredia,
Cartago, Santa Ana, es decir, son cantones que pues no nos asombra, que son los cantones que se encuentran en el área metropolitana, que concentran gran parte de la actividad efectivamente económica. Surgen dos cantones que están, digámoslo así, en zonas periferias que son de importancia relativa, como es San Carlos en materia pues empresarial y Pérez Celedón, uno pues en la zona norte y otro en la zona sur. También algunos cantones que comienzan a tomar una importancia relativa y que están en la zona de occidente, por ejemplo Grecia, por ejemplo San Ramón, y también tenemos cantones que se encuentran en las zonas costeras o hacia la zona norte, principalmente hacia el lado del Pacífico, en Guanacaste, como los cantones de Liberia, de Nicoya y Santa Cruz, que también concentran una importancia relativa del parque empresarial costarricense. Una característica fundamental que tiene tal vez esta clasificación es que si nosotros la cotejamos, por ejemplo, con los índices de desarrollo humano o índices de competitividad cantonal, coinciden el hecho de que con excepción del caso de Limón, el hecho de que los cantones que tienen pues, un parque empresarial pues, participación mayor, tienen mejores índices de competitividad cantonal y mejores índices de desarrollo humano. Finalmente, a manera de conclusiones, una vez que nos dimos a la tarea pues, de describir un poco la estructura del parque empresarial, logramos también evidenciar cuáles son las políticas y programas que dan asistencia principalmente a lo que llamamos como pymes, micro, pequeña, mediana empresa. Hay alrededor de 10, 12 programas y políticas que dan asistencia a este sector. Sin embargo, encontramos serias limitaciones que coinciden precisamente con las características que evidencia esa difícil recuperación de las microempresas o esa poca resiliencia o mayor vulnerabilidad. Y uno es que a pesar de que hay diferentes programas que evalúan, diferentes programas que tratan de apoyar a las pymes, pues no hay una evaluación del impacto real de estos programas. Entonces hay pocas evaluaciones que sean rigurosas sobre los efectos en productividad, ya sea de programas de capacitación, de formación, de inversión en recursos, sobre el efecto que puede tener en ventas, sobre el empleo, la supervivencia, o de tanto de los programas como de las políticas. Entonces, en este sentido, tenemos programas que en teoría buscan ayudar a las pymes, pero no sabemos si son efectivos. Y para eso necesitamos evaluaciones para incluso reformular, si es necesario, estos programas. También encontramos que existe una cobertura limitada y focalizada, y no focalizada, digamos, o más bien focalizada, en la cual pues tenemos más en cuenta los territorios que están dentro del área metropolitana que aquellos que están fuera de la GAN. Entonces, frente al universo de pymes, la cobertura sigue siendo reducida, con especial rezago en territorios fuera de la GAN y sectores de menor o menos sofisticados. También una articulación institucional que es insuficiente. Existe una gran fragmentación entre diferentes entes estatales como el MEIC, el Sistema de Banca para Desarrollo, instituciones sectoriales, gobiernos locales, cámaras. La oferta de servicios, por tanto, se percibe como atomizada, dispersa, con duplicidades y muchos vacíos. Déficits en servicios de desarrollo empresarial también profundos. Hay muchos énfasis en capacitaciones puntuales alrededor de los programas o políticas, en ferias, por ejemplo, de emprendimiento, pero hay menos programas o políticas que realmente den un acompañamiento de mediano plazo, como mentoría focalizada en innovación, en digitalización avanzada, en encadenamientos efectivos o con métricas claras de resultados. La otra parte que evidenciamos para finalizar es la mejora regulatoria que podríamos llamar o institucional incompleta y poco medida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se han identificado grandes cuellos de botella en materia de tramitología y algunos se han reducido, no son suficientes o no reducen las posibilidades de las empresas o no mejoran las posibilidades de las empresas para poder insertarse en la economía local, aumentar su sobrevivencia, aumentar su productividad y aumentar las posibilidades incluso de empleo. Con esto cierro y quedamos pues atentos a preguntas o comentarios.
Muchísimas gracias a los expertos del CIMPE que nos han acompañado esta mañana en la presentación de estos resultados, tanto de la situación de la macroeconomía del país y del mundo al cierre de este 2025 y proyecciones 2026, así como este informe especial acerca de las pymes. De parte de Una Comunica queremos agradecerle por este 2025 a las unidades académicas como el CIMPE, como el IDESPO, como la Escuela de Economía, como la Escuela de Sociología a través del programa Análisis de Coyuntura, que nos han acompañado a través de estas conferencias de prensa a generar información, a generar debate, por supuesto llevarles a ustedes todo este tipo de información de altísimo interés público. Muchísimas gracias por acompañarnos en la última conferencia de este año. Les esperamos en el 2026 con más actividades para todos ustedes y seguir generando este tipo de intercambios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jueves.